En 2022, El Salvador anunció que aceptaría un solo Bitcoin como moneda de curso legal. Al día siguiente, el precio del cripto cayó más del 30% y los mercados temblaron. ¿Una catástrofe económica o la semilla de una revolución financiera? Hoy descubriremos la verdad real detrás de esa apuesta y por qué, contra todo pronóstico, empezó a funcionar. Soy tu guía, el observador sabio que te acompaña en esta travesía por los entresijos de la política monetaria salvadoreña. Para entender el presente, primero retrocedemos a los años 90, cuando la economía dependía de las remesas y la inflación se mantenía moderada. En 2001, el país tomó la decisión de dolarizar su economía, una medida que estabilizó los precios pero también limitó la política monetaria independiente. Esa historia forma la base sobre la que se construyó la apuesta por el Bitcoin. En 2017, la región empezó a experimentar una creciente adopción de criptomonedas, impulsada por la búsqueda de alternativas al sistema tradicional. La pandemia de 2020 golpeó las remesas, creando incertidumbre y motivando a los líderes a buscar nuevas fuentes de ingreso. Fue entonces cuando el presidente Nayib Bukele, con una visión que él describió como diversificar la economía, empezó a trazar el camino hacia la cripto. La decisión legislativa se consolidó en 2021, cuando la Asamblea aprobó la Ley Bitcoin. La norma obligó a que 20% de las reservas internacionales se invirtieran en cripto, una medida que muchos analistas catalogaron como una burbuja a punto de estallar. El Fondo Monetario Internacional, Bloomberg y otros medios internacionales lanzaron alarmas, señalando el riesgo de un colapso parcial. Si este movimiento te parece tan arriesgado como a mí, dame un like, es una señal de que estamos en la misma sintonía. El choque inicial no tardó en mostrarse. La caída del precio del Bitcoin, con una volatilidad de 5% diario, provocó una pérdida de confianza tanto interna como externa. La bolsa local se desplomó y la inflación en los bienes importados empezó a subir, creando una sensación de colapso parcial. Sin embargo, el gobierno respondió creando la billetera del Estado, ofreciendo incentivos fiscales a los comercios que aceptaran la criptomoneda. Un comerciante de San Salvador comentó que al principio pensó que era una moda, pero ahora empieza a ver que la tecnología le abre puertas que antes estaban cerradas. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre deja de ser un riesgo y se vuelve una oportunidad? Esa es la pregunta que nos lleva al siguiente segmento, donde analizaremos los indicadores que muestran que la apuesta está empezando a dar frutos. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿crees que la apuesta por el Bitcoin fue una locura o una visión adelantada? Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en la siguiente parte, donde desglosaremos los números que están cambiando la realidad económica de El Salvador. Y ahora, con la mirada puesta en los datos, vemos cómo la balanza empieza a inclinarse. El Producto Interno Bruto Real mostró un crecimiento de 3.5% en el último año, una cifra que supera la media regional y que, para muchos analistas, señala una resiliencia inesperada. La inversión extranjera directa, especialmente en el sector fintech, se disparó 28%, impulsada por startups que ven en la infraestructura estatal una oportunidad para experimentar con pagos instantáneos y contratos inteligentes. No es casualidad que los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley hayan abierto oficinas en la zona metropolitana, atraídos por la promesa de un ecosistema que combina la moneda oficial con la digital. En el ámbito de las remesas, el cambio más palpable se dio en los costos de transferencia. Tradicionalmente, los salvadoreños habían pagado hasta 70% de comisión al enviar dinero desde el extranjero. Con la adopción de la cripto, ese porcentaje se redujo a una fracción, permitiendo que más del 10% de las remesas llegaran directamente en Bitcoin, sin la intervención de intermediarios. Ese ahorro se tradujo en un aumento del consumo interno, pues las familias disponían de más recursos para alimentos, educación y salud. Un estudio reciente mostró que la capacidad de compra de los hogares con acceso a la billetera digital se incrementó en 25%, un salto que, a simple vista, parece más una cuestión de tecnología que de política monetaria. La inclusión financiera también tomó un giro notable. Casi la mitad de la población que antes carecía de una cuenta bancaria ahora posee una billetera digital, ya sea en su teléfono móvil o en los cajeros automáticos de Bitcoin que se han instalado en plazas y centros comerciales. Estos dispositivos, que antes eran una curiosidad,
ahora operan como puntos de acceso a servicios básicos: pago de servicios, recarga de saldo y hasta microcréditos. Un pequeño comerciante de la zona norte explicó que antes dependía de los bancos para recibir pagos y a menudo enfrentaba retrasos de varios días. Hoy, con una simple confirmación en la cadena de bloques, el dinero llega al instante, lo que le permite reabastecer su inventario sin perder tiempo ni incurrir en costos adicionales. Si miramos la comparativa con los países vecinos que no adoptaron la criptomoneda, la diferencia se vuelve más clara. Honduras, por ejemplo, mantuvo su economía en los mismos parámetros de la última década, con un crecimiento moderado y una dependencia continua de las remesas tradicionales. En contraste, El Salvador mostró una mayor capacidad para absorber choques externos, como la volatilidad de los precios de los commodities, gracias a la diversificación de sus reservas internacionales. Esa diversificación, aunque todavía representa solo una fracción de los activos totales, ha permitido al Banco Central intervenir de manera más flexible, utilizando tanto dólares como Bitcoin para estabilizar la liquidez. Pero no todo es un panorama de luces verdes. El camino hacia la consolidación de esta apuesta sigue plagado de desafíos estructurales. La infraestructura tecnológica, pese a los avances, aún presenta brechas en zonas rurales donde la conectividad a Internet es limitada. Sin una señal estable, la experiencia de uso de la billetera digital se vuelve frustrante y muchos potenciales usuarios prefieren regresar al método tradicional. Además, la volatilidad inherente al activo digital sigue generando incertidumbre entre los empresarios que temen que una caída repentina del precio pueda afectar sus balances. El gobierno, consciente de este riesgo, ha creado un fondo de estabilización que actúa como un colchón, pero su efectividad dependerá de la capacidad de anticipar movimientos del mercado global. En el plano regulatorio, la presión internacional no ha desaparecido. El Fondo Monetario Internacional, aunque moderó sus críticas en los últimos meses, sigue instando a El Salvador a fortalecer sus marcos de cumplimiento y a asegurar la transparencia de las transacciones. La reciente legislación que obliga a reportar todas las operaciones superiores a $10,000 en equivalentes de Bitcoin es un paso en esa dirección, pero también ha generado debate entre los defensores de la privacidad financiera. La pregunta que surge entonces es: ¿puede un país pequeño equilibrar la innovación con la responsabilidad sin sacrificar su soberanía económica? La respuesta parece residir en la adaptación constante. La administración ha lanzado programas de capacitación digital en escuelas y centros comunitarios, enseñando a los jóvenes a manejar billeteras, a comprender contratos inteligentes y a identificar riesgos de phishing. Estas iniciativas no solo aumentan la alfabetización financiera, sino que también generan una generación que ve la cripto como una herramienta cotidiana, no como una novedad. En el sector turístico, la aceptación de Bitcoin como forma de pago en hoteles, restaurantes y tours ha atraído a un nicho de viajeros que buscan experiencias tecnológicas, impulsando un flujo de ingresos adicional que complementa la tradicional industria de las playas. Al observar el panorama completo, se percibe una economía que, aunque sigue enfrentando retos, ha encontrado en la cripto una palanca para acelerar su desarrollo. La combinación de crecimiento del Producto Interno Bruto, la reducción de costos en remesas, la expansión de la inclusión financiera y la atracción de inversión extranjera sugiere que la apuesta, lejos de ser una mera ilusión, está empezando a consolidarse como un motor de cambio. Sin embargo, la historia está lejos de terminar. Cada ciclo de mercado, cada ajuste regulatorio y cada avance tecnológico redefinirán el equilibrio entre riesgo y oportunidad. Ahora, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que El Salvador está trazando el camino del futuro o simplemente está navegando en aguas turbulentas sin un mapa claro? Deja tu opinión en los comentarios, porque la conversación es parte esencial de este viaje. Si este análisis te ha abierto una nueva perspectiva sobre cómo una pequeña nación puede reinventarse, no dudes en darle like y suscribirte. Así no te perderás los próximos episodios, donde desentrañaremos otros casos de innovación económica que están remodelando el mundo. En la siguiente sección, profundizaremos en los casos de uso concretos que están surgiendo en la vida diaria de los salvadoreños. Desde agricultores que venden sus cosechas en plataformas descentralizadas, hasta artistas que tokenizan sus obras para llegar a audiencias globales. Prepárate para descubrir cómo la teoría se traduce en práctica y cómo cada pequeño paso está construyendo una realidad que,
Hace apenas unos años parecía imposible. Continuemos.